Amén. Pueden tomar asiento. Ok, en este momento vamos a despedir a los niños de 5 a 11 años. Van a ir a la clase de niños en el segundo piso. Si estás visitando y tienes algún pequeño o pequeña y quieres conocer cómo es arriba, adelante, ahí puedes conocer a los profesores amorosos que están sirviendo en el segundo piso y conocer cómo es el lugar allá. Y también en todo caso, si estás aquí y no sientes muy cómodo que tu hijo suba o tu hija suba, también puede quedarse contigo, no hay problema. Esta iglesia es una familia, ¿cierto? Una familia que está creciendo, gracias al Señor, creciendo por personas convirtiéndose a Cristo y creciendo también por hermanos que están teniendo bebés. Y siempre las familias, ahí por ejemplo ve al Juanito que caminó de la mamá a la abuela. En las familias los niños se paran a veces, hacen ruido, hablan a veces, lloran. Sucede, ¿cierto? Y no pasa nada. Así que estamos todos tranquilos. Si de repente hay un grito, un lloro, distracción, no importa. Para eso estamos, somos familia. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Y si tienen problema con eso, como digo, ahí está la puerta, ¿ya? Porque es una iglesia para toda la familia. Amén. Ok, estamos siguiendo se ha convertido en una miniserie, ¿cierto? Sobre esta pregunta. ¿Debe un cristiano tomar? ¿Debe un cristiano tomar? Y esta es la tercera parte y la última. Si es que no me hacen más preguntas, ¿ya? Si me hacen más preguntas, quizás se va a alargar un poco más. Quiero repasar un poquito el primer mensaje. El primer mensaje nosotros evaluamos bíblicamente 3 puntos. El primero, la borrachera es pecado. Eso lo establecimos clarísimo en las Escrituras, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. La borrachera es un pecado digno de la condenación eterna. No es el único pecado, pero este es el tema de nuestro mensaje el día de hoy. También vimos este punto muy importante, que la palabra vino en la Biblia es una palabra neutra que puede significar o vino alcohólico o vino no alcohólico. La palabra vino, históricamente, oinos y diferentes palabras que fueron traducidas como vino, tienen ambos significados. Se ocupa para jugo fresco de uva y se ocupa para jugo fermentado de uva, ¿ya? El tercer punto que vimos fueron algunas advertencias en general en cuanto al alcohol en la Biblia. Por ejemplo, cualquier que por ella yerra no es sabio, ¿cierto? O también no mires en la copa cuando rojea, cuando da su color el vino, no mires al vino. Y vimos algunas advertencias específicas así. La semana pasada nosotros estudiamos también 3 puntos. El primero, estudiamos acerca de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y cómo los sacerdotes eran prohibidos de ingerir alcohol cuando ejercían su oficio. También estudiamos la doctrina bíblica que se conoce como el sacerdocio del creyente, que cada hijo de Dios es un sacerdote y que hemos de estar llevando sacrificios continuos siempre al Señor. También vimos un poco en ese punto acerca de las líderes en la iglesia y cómo ellos también tienen prohibición de no tomar alcohol. El segundo punto de la semana pasada vimos acerca de los príncipes y reyes y cómo ellos tenían prohibido participar del alcohol. En Cristo nosotros fuimos hechos reyes, nos dice en Apocalipsis 1. También estudiamos un pequeño principio en la hermenéutica que se conoce como el principio de la primera mención. Y ahí vimos la primera mención del alcohol en la palabra. El día de hoy responderé a las dudas más comunes que yo he escuchado a favor del alcohol. Específicamente quiero evaluar dudas que presentan personas que afirman ser cristianos que defienden el alcohol. Hay algunos pasajes, y voy a decir esto entre comillas, problemáticos,
que los oponentes de la abstinencia tuercen para justificar sus hábitos malos. Pero cualquier cristiano honesto puede escudriñar todo el consejo de Dios para llegar a la conclusión de la abstinencia total. Si tienes convicciones en contra del alcohol, al escuchar uno de estos argumentos que a veces la gente da, no te asustes, ¿ya? Aquí responderemos a ellos, ¿ya? Los principales argumentos que en lo personal he escuchado, y pedí a los hermanos que me compartieran más argumentos para que aumentara el mensaje, pero los tres más comunes que yo he escuchado son estos. Los voy a dar al inicio, después los vamos a estudiar cada uno en su contexto bíblico para entenderlo como Dios tal cual lo escribió en la palabra. Primero, Jesús tomaba vino, entonces está bien que yo también lo tome. Algunos dicen esto. 2, Jesús convirtió agua en vino, entonces no puede ser malo beber vino. 3, Pablo específicamente le dijo a Timoteo que dejara de tomar agua y que tomara vino, entonces está bien tomar vino. Estos son los tres comunes que yo he escuchado. Y los hermanos también me dieron dos más preguntas. Una hermana me preguntó, pastor, ¿está bien cocinar con alcohol? Y un hermano me preguntó si está bien tomar cerveza sin alcohol. Esas fueron dos preguntas adicionales que me hicieron, que al final vamos a responder también. Primer punto, Jesús tomaba vino. Es el primer punto, la primera duda que a veces se escucha. Déjenme decirles esto, hermanos. Ninguna parte de la Biblia nos dice que Jesús tomaba vino. Ninguna parte de la Biblia. Hay un solo versículo en la Biblia que algunos ocupan para decir que sí, Jesús tomaba vino. Eso está en Mateo 11, versículo 19. Si quieren buscarlo en sus Biblias, Mateo 11, versículo 19, lo vamos a leer y lo vamos a estudiar. A veces una persona tiene una postura no muy popular y después, cuando se encuentra con argumentos en contra de su postura, tiene miedo y no responde las dudas, las ignora y como que para que la gente no ponga atención solo grita más fuerte. No, pero yo dije, no debemos tomar. ¡No debemos tomar! O después, en vez de responder y evaluar, atacan. ¿Y qué sabes tú? Tú eres tonto. ¿Pero qué tiene que ver esto con el alcohol? No vamos a acusar a la gente, nombrarles nombres. No, vamos a evaluar, ¿cierto? El argumento en sí. Entonces el argumento es Mateo 11, 19. Vamos a leerlo. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Algunos usan este versículo para decir que Jesús tomaba vino alcohólico. El interpretarlo a este versículo de esta forma es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso, porque al aceptar la acusación que hicieron contra Jesús diciendo que era un bebedor de vino, significaría que también él es un glotón. Porque dicen de él que es un comilón o un glotón y un bebedor de vino alcohólico, si puedo agregar esta palabra. Le acusaban de esto. Si nosotros aceptamos la primera acusación, si es veraz, entonces también la segunda es verdad. La interpretación de este versículo alegando que Jesús era glotón y bebedor de vino no cuadra dentro del contexto entero de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús en su palabra nos dice esto. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23. Mientras lo están buscando, les quiero recordar que estos mensajes quedaron archivados en nuestra página de Facebook. Si perdiste uno de los otros
mensajes, te animo a buscarlo y escucharlo. Proverbios 23 y el versículo 20. Jesús dice esto en su palabra. Jesús es Dios y la palabra es inspirada por Dios. Amén. Jesús dice esto. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Jesús dice esto en su palabra, y después las personas quieren acusar a Jesús utilizando Mateo 11:19 para decir que él desobedeció Proverbios 23:20. No tiene sentido, hermanos. No cuadra, no calza con la palabra de Dios. ¿Cierto? No corresponde a los hijos de Dios estar en fiestas con los vicios del alcohol y la glotonería. Mucho menos beber alcohol o ser glotón. ¿Cómo puedes creer que Jesús fue culpable de esto? Otros ocupan la cena del Señor, insertando sus tradiciones en el texto, y dicen que ahí Jesús tomó vino alcohólico. Y no solo esto, sino que mandó a los cristianos también tomar vino alcohólico. La realidad es que aún una investigación ligera, superficial de los pasajes pertinentes revelará que nunca, ni una vez, jamás la Biblia dice, no menciona la palabra vino en referencia a la cena del Señor. No lo vas a encontrar. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que tomaron vino en la cena del Señor. O que Jesús dijo, tomen vino en la cena del Señor. La frase que se encuentra en la palabra de Dios es esta: el fruto de la vid. Por ejemplo, eso está en Mateo 26:9. El fruto de la vid. Es la única frase que nos ayuda a saber que era jugo de uvas. Entonces, ¿qué decidió el Señor en su omnisciencia y su soberanía? Dios dijo, puedo usar la palabra oinos en griego, que significa a veces vino alcohólico y a veces significa vino no alcohólico. O puedo usar otra palabra para quitar toda duda. Y para la cena del Señor, Él dijo, fruto de la vid, que es una referencia obvia al ser jugo no fermentado de uvas. En ninguna página de la Biblia nos enseña que debemos consumir vino alcohólico en la cena del Señor. Es una tradición católica que no es bíblico, no es algo de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú lees acerca de la cena del Señor, no metas tus nociones preconcebidas en el pasaje. Cuando tú ves fruto de la vid, no digas, fue vino alcohólico, porque no lo fue. ¿Ya, hermanos? Otra cosa importante de la cena del Señor es que el fruto de la vid, uno participa del fruto de la vid en memoria de la preciosa sangre que Cristo derramó. La levadura representa pecado. La levadura representa pecado en la Biblia. Y el jugo de la cena del Señor tiene que ser jugo sin fermentación, para que pueda representar correctamente a la sangre de Cristo que fue, como dice 1 Pedro 1:19, sin contaminación y sin mancha. Su sangre fue sin pecado. Además, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, era durante la semana de panes sin levadura, donde los judíos tenían prohibido tener levadura o productos fermentados en sus casas, mucho menos consumirlo. Entonces es imposible que Jesús, siendo un judío, en la semana de panes sin levadura, instituya la cena del Señor con vino alcohólico, porque no había vino alcohólico en los hogares judíos. No tiene sentido, ¿ya? Ni teológico, ni el simbolismo, tampoco históricamente lo que hacían los judíos esta semana, y pues simplemente la gramática, el texto literal de la Biblia jamás dice vino en referencia a la cena del Señor.
Entonces no hay versículos que dicen que Jesús tomó vino alcohólico. También debemos reiterar este asunto de que los reyes y los príncipes no deben tomar. Eso nosotros lo estudiamos la semana pasada en Proverbios 31. Y Jesús es Rey de Reyes y Príncipe de Paz. ¿Cómo va a decir el Rey de Reyes y Príncipe de Paz que los reyes y príncipes no deben tomar y después tomar? Bien. Ahí si quedaste con más dudas con esto, me las haces. Pero en lo personal yo creo que ahí queda bastante claro ese punto. El segundo punto. Jesús convirtió agua en vino. Eso es verdad, lo hizo. Pero no dice que lo convirtió en vino alcohólico. Entonces, como nosotros estudiamos la primera semana, vino en la palabra de Dios a veces es vino alcohólico, a veces es jugo fresco de la uva. Y nosotros, por el contexto de cualquier capítulo, de cualquier libro que habla de esto, uno puede interpretar si es vino alcohólico o es vino no alcohólico. Y para que nosotros interpretemos Juan 2, si es vino alcohólico o si Jesús hizo vino no alcohólico, leámoslo. Juan 2, vayan conmigo por favor en sus Biblias. Vamos a leer Juan 2, 1 al 11. En las bodas de Caná. Juan 2, versículos 1 al 11. Hermano Ignacio, ¿usted los puede leer bien fuerte, por favor? Juan 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje nos cuenta de una boda en Caná, donde asistieron Jesús, su madre, sus discípulos. En algún momento de la boda se habría acabado el vino y Jesús milagrosamente convirtió una tremenda cantidad de agua en vino. Cuando llega el vino, el jefe de servicio lo prueba y dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ya hemos visto anteriormente que la palabra vino en la Biblia es un término genérico que refiere a cualquier líquido exprimido de uvas. Entonces, en cualquier pasaje donde se menciona vino, dependemos del contexto inmediato y entero de la Biblia para determinar si este vino fue alcohólico o no alcohólico. Estudiando Juan 2, solo permite 2 posibles interpretaciones. Y quiero que evaluemos ambas para determinar la validez de este argumento común, que Jesús haya hecho vino alcohólico en la boda de Caná. La primera interpretación es sencilla y es la que creo. Esta: Jesús, su madre, sus discípulos fueron a una boda donde estaban sirviendo vino no alcohólico. Se acabó el jugo y entonces Jesús milagrosamente hizo más. Esto es lo que yo creo. La segunda interpretación es esta. Hubo una boda. En esta boda la gente se estaba emborrachando con vino alcohólico. Tomaron tanto alcohol que se acabó.
a pesar de la advertencia bíblica de no ir a este tipo de fiestas, en Proverbios 23:20, lo leímos hace poquito, a pesar de esto, Jesús y sus discípulos estaban presentes en el carrete. Después de que los fiesteros habían tomado muchísimo alcohol, muchísimo, y estaban bien ebrios, porque dice en el versículo 10, ya han bebido mucho, entonces Jesús les da aún más alcohol. No le da solamente un poco más de alcohol a un grupo ya ebrio, sino que les dio una tremenda cantidad de alcohol. Estudié cuánto habría hecho estudiando acerca de los cántaros, de las tinajas, etc. Y según la Biblia de estudio, Diario Vivir, dice que Jesús habría hecho entre 450 y 680 litros de vino. O sea, Jesús, si esta segunda interpretación es correcta, le dio una cantidad inmensa, increíblemente grande de alcohol a gente ya ebria. Si nosotros somos estudiantes honestos de la Biblia, tenemos que reconocer que la segunda interpretación, la que dice que haya sido vino alcohólico, es imposible. De hecho, es ridícula. Y no porque yo digo que es ridícula. Hermanos, que Jesús diera vino alcohólico a gente borracha. Recordemos que la borrachera, Jesús dice en su palabra, es un pecado digno de condenación eterna. En 1 Corintios 6 y también en Gálatas. Que Jesús hiciera esto es totalmente inconsecuente. Sería un horror. Esta interpretación es totalmente contraria al carácter de Dios. El contexto inmediato e entero de la Biblia no permite que el vino de Juan 2 sea alcohólico. Decir que Jesús diera un vino alcohólico a un grupo de personas ya ebrias se podría comparar con esto. Sería como si Jesús encontrara a alguien a punto de matar a una persona. Ahí están dos personas, alguien le va a matar a otra y viene Jesús. Y le va a matar con un cuchillo. Y Jesús dice, no, toma una pistola, mucho mejor. O sería como que Jesús encontrara a un choro a punto de meterse a una casa, a robarla. Y ve que se le pone difícil entrar a la casa, así que Jesús le pasa una herramienta para facilitar su entrada a la casa. Déjame ayudarte a hurtar. Sería como si alguien estuviera codiciando un auto lindo. Con codicia en su corazón, lo único que quiere es auto lindo. Pero después Jesús le sugiera otro auto más lindo y más caro para codiciar a este. Decir que Jesús dio vino alcohólico, muchísimo vino alcohólico a un grupo ya ebrio, sería como si un joven estuviera haciendo algo oculto de sus padres y Jesús le dice, oye joven, te van a pillar, hazlo de esta otra manera para esconderlo mejor. Sería como si Jesús encontrara a dos adultos que estuvieran engañando a sus cónyuges y les dijera, déjenme arrendarles una pieza de un hospedaje para el acto. Es ofensivo simplemente pensar en esta interpretación. Pero lo que yo no entiendo es que existe gente cristiana que dice, Jesús hizo vino alcohólico en Juan 2, así que yo también puedo tomar. Hermanos, yo quiero rogar a esa gente, rogarles que dejen de usar este ridículo y ofensivo pretexto para justificar el beber alcohol. Es torcer el carácter de Jesús. Jesús jamás haría eso. Nunca. Ok. Vamos a ir al punto 3. Hay algunas otras cosas más que tenía anotado, pero vamos a seguir. Número 3. Pablo específicamente le dijo a Timoteo que dejara de tomar agua y que tomara vino.
Eso sí está en la Biblia. Pero no dice que fue vino alcohólico. Dice vino. Entonces, otra vez tenemos que estudiarlo para saber si fue vino alcohólico o si fue jugo fresco de uvas. Amén. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 5. Acompáñenme, por favor. Primera de Timoteo capítulo 5 y el versículo 23. Hermano Juan, ¿lo encontró? Primera de Timoteo, 5:23. capítulo 5, versículo 23. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ok. En 2007 escuché una buena predicación. Era alumno en el seminario y en mi corazón yo sabía que no debía tomar alcohol. Pero había estudiado la palabra y había escuchado estos argumentos de gente que afirmaba ser cristiana pero que le gustaba tomar. Incluso parientes míos. Y a veces nos juntábamos la familia y me acusaban. Me acusaban diciéndome, ¿por qué estás tomando bebida? ¿Por qué estás tomando agua? Sírvete una cerveza, hace calor, están heladas. Sírvete un vinito, es bueno para la salud, una copita al día. Decían cosas. Jesús tomaba vino. Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. ¿Qué puede haber de mal? La cena del Señor se toma vino. Estos argumentos, y a veces me ridiculizaban. Y yo me puse entonces a estudiar la palabra, queriendo escudriñar y encontrar el fin del asunto. No quería probar mi postura, quería saber qué dice la Biblia. Y me puse a estudiar. Y en ese entonces escuché una prédica en 2007 que fue llamada así. Primera de Timoteo 5:23. El versículo favorito de los borrachos. Ese fue el título del sermón. Muchos han abusado este versículo para excusar su pecado de borrachera. Quiero compartir 3 simples puntos que escuché en la prédica en 2007, que me marcaron, porque creo que aclararán muchas dudas en respecto a este versículo y el asunto de que si un cristiano debe tomar o no. Los puntos del mensaje que escuché eran la cantidad, la sustancia y el motivo. Están ahí mismo en el versículo. Cantidad, sustancia y motivo. Entonces, el primer punto, la cantidad. Pablo le dice a Timoteo que tome ¿cuánto vino? Un poco. La cantidad. Un poco le dijo. La mayoría de los que abusan este versículo lo hacen para justificar al beber mucho alcohol. No un poco de alcohol. 2, la sustancia. La palabra vino en la Biblia puede ser o vino alcohólico o no alcohólico. Los médicos han mostrado que si uno tiene una enfermedad del estómago, el vino alcohólico le hace mal, pero el jugo de uva le hace bien. Cuando uno consume alcohol, el estómago de inmediato produce más ácido. Y este efecto para alguien que tiene gastritis es malo, no es bueno, le hace mal. Y no es mi opinión esto, son estudios médicos que dan. En cambio, las uvas y el jugo de uvas sin alcohol tienen muchos beneficios comprobados para la salud. Muchas propiedades positivas para la salud. El alcohol tiene 0 beneficios para la salud a largo plazo, pero sí tiene muchísimos peligros, daños y riesgos comprobados. El alcohol en el vino es el subproducto o excremento tóxico de las levaduras y otros microorganismos después de consumir los azúcares en el jugo de uva. Es por eso que la ebriedad se conoce como la intoxicación
Una persona ebria está intoxicada. ¿Por qué? Porque el etanol, que es la sustancia, es el alcohol que está en el alcohol. El etanol es tóxico. Por eso se dice intoxicación. El etanol es tóxico. No es bueno para la salud. Es malo para la salud. El alcohol, el vino alcohólico no te ofrece nada positivo para la salud que no te ofrece jugo de uvas o que no te ofrece un vinagre o un chucrut. No te ofrece nada positivo para la salud que las otras cosas no nos dan tan bien. Por eso los doctores recomiendan abstener del alcohol cuando uno tiene problemas gástricos. ¿Tú no crees que el Espíritu Santo... ¿Tú no crees que es razonable que el Espíritu Santo en su soberana omnisciencia le haya dado a Timoteo el mismo consejo? Obvio. Entonces, la ciencia no aprueba la interpretación de que Pablo le haya dicho a Timoteo que tomara alcohol para su estómago. El tercer punto, el motivo. De 1 de Timoteo 5:23, ¿cuál fue la razón de tomar un poco de vino? Por su enfermedad. El motivo por el cual Timoteo tenía que tomar ese vino era medicinal. Era medicinal. No fue social. No fue para el relajo. Fue medicinal. Los que maltratan este versículo para apoyar al tomar alcohol lo usan para justificar al uso social de alcohol. Cada vez que lo he escuchado es algún religioso descarriado con cerveza en mano justificando el tomar con sus cuates, ¿me entiendes? No es que estoy enfermo, por eso voy a tomar un poquito de cerveza, un poco de Corona. No. La verdad es que me siento mal, así que con un shot de tequila. No. El motivo fue medicinal. A pesar de que yo puedo decir con certeza que este vino no era alcohólico. Aun si hubiese sido alcohólico, se podría justificar el consumo solamente en el caso de un uso medicinal. Bueno, hermanos, antes de concluir la miniserie que hemos hecho sobre si un cristiano debe tomar alcohol, quiero compartir dos preguntas que de la congregación me llegaron. La primera pregunta fue, ¿se puede cocinar con alcohol? Esa fue la pregunta. Y porque el alcohol se evapora, es lo que la gente siempre dice. Mi mamá cocinaba mucho con el alcohol. Y yo le decía, mamá, ¿cómo me puedes dar cerveza? ¿Cómo me puedes dar vino? Cuando tenía 10 años. Y ella me decía, no, hijo, se evapora todo el alcohol. Ella decía, es un mito. Es un mito. No es verdad. Estúdialo. No se evapora todo el alcohol. Si tú cocinas por 15 minutos un alcohol, va a quedar normalmente por lo menos un 40% del alcohol todavía. Entonces si ponen, no sé, en la masa de una empanada, después se hornea 15 minutos, se queda el 40% del alcohol, va a quedar ahí. ¿Ya? Si cocinas por 30 minutos, queda un 35% del alcohol. Si cocinas por 1 hora, queda un 25% del alcohol en la comida. Entonces sí evapora, pero no todo el alcohol se evapora. Si cocinas por 2 horas, no hay muchos que están cocinando por 2 horas, ¿cierto? No sé, uno le puede colocar un vino, no sé, a un pulmay, ¿cierto? A un curanto, una caja de vino en los últimos 10 minutos, pero va a ser el 60% del alcohol todavía va a estar ahí, se va a evaporar muy poquito. Si cocinas por 2 horas largas con poca llama y se vaya evaporando, va a quedar por lo menos un 10% del alcohol. Si cocinas por 2 horas y media, queda por lo menos 5% del alcohol. Es difícil hacer evaporar todo el alcohol. Y algunos estudios que yo estuve leyendo dicen que es imposible, que no se puede evaporar todo el alcohol.
La mayoría sí se puede evaporar, pero jamás todo. ¿Ya? Estos números que di fue de Food Network, que hicieron el experimento. Es un canal en Estados Unidos de comida, de chef. Y existen muchos estudios. Es una fuente secular, anti-Dios, y entonces no tenía ninguna razón por qué mentir. ¿Ya? Pero investiguenlo, ahí van a ver. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo recomendaría no, pero es mi recomendación. Mi recomendación, mejor no cocinar con alcohol. En mi casa no cocinamos con alcohol y la comida queda muy rica. Entonces, no es necesario el alcohol porque también tienes que considerar algunos otros aspectos. Porque sí entiendo si te sirves un platito de, qué sé yo, un estofado, y este estofado estuvo 1 hora, entonces evaporó 75% del alcohol, y quizás en tu porción puede haber como una cucharadita, entonces va a ser básicamente nada de alcohol en tu plato. Eso entiendo eso. Pero también tienes que considerar tu testimonio. Los vecinos te ven con la caja de gato. El cajero en el negocio te ve comprando trago, cualquier cosa, si te gusta cocinar con coñac, o si te gusta cocinar, no sé, con tequila, como los mexicanos hacen mucho, ven eso. O si te gusta tirarle cerveza a tu cordero al palo, no sé. Pero te están mirando, te ven. Entonces considera tu testimonio. También está el aspecto de que uno está donando ese dinero a la industria. Está apoyando la industria que está destruyendo hogares. Y que es la industria que da alcohol a los borrachos. Y lo otro, tenemos que considerar el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Hay una frase, la frase es: lo que una generación hace en moderación, la próxima hace en exceso. Y muchas veces nuestros hijos nos están viendo y ven las cosas que nosotros permitimos, y en su generación van a ser mucho más permisivos. Solo tengan ojo con eso y con esa sabiduría. El otro sería el tema de ser un tropiezo. ¿Qué pasa si tienes un hermano que lo invitas a la casa, ese hermano fue borracho, y después este hermano ve la caja de gato que está ahí guardado para cuando vas a hacer una sopita o cuando vas a hacer no sé qué cosa te gusta hacer, pero lo ve? Eso va a ser de tropiezo, va a ser de estorbo para este hermano. O incluso si tú pones el vino en la comida y después el paladar despierta en él este hambre, puede ser 1 año que no toma, pero y después, bueno, yo también voy a ir a comprar un vinito, es solo para hacer comida, no lo voy a tomar, y después termina tomando. Entonces hay que considerar varios aspectos. En mi opinión, recomiendo no cocinar con alcohol. Cuando yo veo alguna receta que dice, ahora puedes ponerle, por ejemplo, haces tu sofrito, y después cuando se forma en la superficie del sartén lo que los franceses llaman el fond. El fond es la parte como tostado, caramelizado. Entonces te dicen, póngale vino blanco, y el ácido del vino blanco hace una reacción química que levanta todo el fond del sartén y lo reincorpora a la comida, que es puro sabor. Eso entiendo porque yo cocino también, pero cualquier ácido hace lo mismo. No tiene que ser vino, puede ser, en mi casa nosotros ocupamos, si en la receta dice vino blanco, nosotros ocupamos vinagre de vino blanco. Y de la misma manera le ponemos un chorro, y chorro es ese, ¿no? Y después lo revuelves, lo dejas ahí como 1 minuto y vas a ver que evapora lo desagradable del vinagre. Y yo sigo así revolviendo y oliendo. Y cuando hueles, si es desagradable, le falta un poquito más. Pero después hueles y como que no te quema la nariz, ahí se evaporó todo lo feo del vinagre. Y tiene el mismo efecto del vino blanco. Y el sabor es riquísimo, y el plato al final no tiene gusto a vinagre. Entonces, en lo personal, recomiendo evitarlo.
La otra pregunta que recibí fue esta. ¿Se puede tomar cerveza sin alcohol? Porque siempre están estas cervezas que dicen 0 alcohol, sin alcohol. Voy a ser totalmente sincero. Puede ser lícito. Puede ser que sí, si quieres tomarlo, tómalo. Puede ser que Dios no te diga nada, no sé. Sin embargo, quizás, y aún quizás probablemente, no es recomendable. Hay un versículo en 1 Corintios 10:23 que dice esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y hay algunas cosas que son como cuestionables, que puede que sí, puede que no, pero quizás es mejor abstener. Si me pregunta a mí, pastor, ¿debo tomar cerveza sin alcohol? No creo que sea necesario tomar una cerveza sin alcohol. Puedes tomar un vaso de agua con hielo, o puedes tomar un juguito, cualquier cosa. Sí. Estas son mis recomendaciones. Gracias por las preguntas, los hermanos que me dieron esas preguntas. Les recuerdo, hermanos, el título, voy a terminar ahora con esto. El título de estas enseñanzas fue, ¿debe un cristiano tomar? ¿Debe un cristiano tomar? Como cristianos estamos siempre tratando de aprender de la palabra de Dios para que podamos aplicar sus principios a nuestras vidas. Anhelamos que Dios se agrade en las decisiones que tomamos. Queremos hacer lo correcto. No hay ningún cristiano que no quiera hacer lo correcto. Espero que esta serie de mensajes les ha ayudado en su búsqueda de tomar decisiones sabias y buenas de acuerdo con la voluntad de Dios. Hemos llegado a la conclusión bíblica. Los cristianos no deben tomar. Vamos a orar.